Bien, último bloque, Gerardo Alonso Schwartz, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, gracias por la invitación. En tiempos de reuniones, yo sé que no participaste de la reunión, pero me gustaría saber qué escuchaste después de lo que escuchaste en información. ¿Qué te parece una reunión tan ampliada como la que se dio hoy entre el gobierno y los sectores empresariales? En primer lugar, me parece muy positivo. La primera conclusión es que me parece muy positivo que haya diálogo. Eso es vital. O sea, es muy, pero muy importante que haya diálogo entre el sector productivo, entre el sector privado y el sector público. Eso me parece que es una muy buena señal, es una muy buena, un muy buen mensaje el que haya diálogo y se puedan recibir propuestas y se puedan discutir y debatir las distintas propuestas. Después, obviamente, puede haber algunas diferencias, o siempre va a haber algunas diferencias entre los distintos sectores, pero la principal conclusión creo que es lo positivo de la foto de hoy, de esa reunión que hubo entre distintas cámaras, distintas entidades gremiales empresarias, con el gobernador y el equipo económico del gobernador de la provincia, que me parece que por sí mismo eso es una buena noticia y una buena señal para los empresarios. El diálogo siempre es importante. Por supuesto, siempre podemos tener visiones distintas, podemos pensar distinto, pero es vital que no rompamos el diálogo, que sigamos conversando, porque así vamos a encontrar justamente algún punto intermedio y tal vez en muchas oportunidades vamos a ver otra realidad que tal vez o se nos escapó o que no vemos porque estamos concentrados en otras prioridades, ¿no es cierto? Así que... Gerardo, se habla mucho de que, bueno, este cierre de las fronteras hizo que la economía o que el dinero quede en casa, como decimos. Digamos, ¿cómo está hoy, después de este año y medio de pandemia, la economía de la provincia de Misiones? A ver, primero que nada, sí seguimos teniendo, voy a dar algunos indicadores para poder dar algún diagnóstico de esto. Seguimos estando en el norte argentino con la realidad propia del norte argentino. Esto significa un nivel de pobreza muy importante, un nivel de indigencia importante, pero en ese marco y con baja participación del sector privado, poco empleo privado registrado. O sea, hay mucho empleo en negro. Eso es una realidad que continúa. Más allá de eso, sí vamos a encontrar de que en el último año hubo una reactivación muy fuerte de la economía. De hecho, por ejemplo, en el caso de la generación de empleo, ha crecido la generación de empleo privado, registrado privado en blanco, que es el empleo de calidad, y actualmente tenemos aproximadamente 105.000 puestos de trabajo registrados en la provincia de Misiones, cuando hace un año y medio, teníamos menos de 100.000, teníamos 98, 97.000 puestos de trabajo. O sea, se ha creado trabajo. Esto también se ve por el lado de una reducción de los índices de pobreza que tiene la provincia de Misiones. Ha caído un 10% la pobreza en los indicadores de pobreza en la provincia, lo cual es muy positivo también. Y esto también lo vemos, entre otras cosas, por ejemplo, en la recaudación de impuestos provinciales, donde ingresos brutos está creciendo a más del 100% anual. Si nos comparamos con idénticos valores del año pasado, y estoy hablando siempre de periodos, no solamente de un mes, sino de varios meses. Entonces esto nos hace ver de que a pesar de que siempre estamos comparándonos con un año muy difícil, que fue el año pasado, primer semestre del año pasado, que es cuando fue la cuarentena más o el aislamiento voluntario y preventivo. No fue voluntario, fue obligatorio y preventivo, y preventivo por el coronavirus. De todas maneras, incluso si nos comparamos con datos del 2019, tenemos crecimientos de la recaudación de impuestos provinciales como ingresos brutos muy fuerte, superior al 50% en términos reales en cualquiera de los casos que analicemos. Ahora, Gerardo, ese crecimiento económico y el crecimiento de puestos de trabajo en porcentuales, digamos, ¿son acorde o crecimos más económicamente y no crecimos y no crecimos con lo que corresponde a ese crecimiento económico en puestos de trabajo? No sé si me entendés la pregunta. Creo que sí. Sí, los indicadores de recaudación
son mayores, o los crecimientos en recaudación son mucho mayores a la generación de puestos de trabajo. Esto es cierto. No obstante, también la explicación de esto pasa por el hecho de que este crecimiento económico que estamos teniendo en la provincia de Misiones se da principalmente por el hecho de tener las fronteras cerradas. O sea, hay tres claves para explicar por qué la provincia de Misiones crece a pesar de que el resto del país no está creciendo, y tenemos dinámicas muy distintas, incluso en Corrientes, en Chaco, en Formosa, provincias muy comparables con Misiones. Chaco y Corrientes puntualmente son las más comparables. No se ve este crecimiento. En primer lugar, porque la matriz productiva de la provincia de Misiones está centrada en agroalimentos, en el campo y en la construcción, o puntualmente lo que es industria forestal, que prácticamente no dejaron de trabajar desde el año pasado. Solamente tuvieron 10 días que no tuvieron protocolos aprobados y después ya comenzaron a trabajar. En segundo lugar, las fronteras cerradas, que dejan, para darnos una idea de esto, nosotros justo hicimos la estimación para el año 2018 de cuál es el monto que se iba por los puentes por los principales pasos fronterizos de la provincia de Misiones, y era aproximadamente $1.000 millones al año el monto de dinero que se iba por estos pasos fronterizos. Eso no sale hoy. Está bien, parte de esto está explicado por el turismo de compras que venía de Buenos Aires, de otros lugares, y venían colectivos para hacer. Pero la gran parte, o la gran mayoría de esos montos está explicado por el consumo de misioneros que iban principalmente a Paraguay a consumir, y eso está quedando localmente. Y en tercer lugar, la tercera clave sin duda es el hecho de la gestión de la pandemia, o la gestión de la cuarentena y de los cuidados en el marco de la pandemia, que hacen de que todos los misioneros vemos que tenemos muchas libertades para hacer una gran cantidad de actividades. Obviamente hay algunas que todavía tienen, en realidad casi todas, tienen protocolos para trabajar con capacidad restringida y demás, pero están trabajando. Si vemos qué es lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, Córdoba y demás, vamos a ver que muchas actividades no están funcionando, mientras acá sí algo de esto está funcionando. Esto significa de que, aún con limitaciones, obviamente no es lo mismo trabajar a un tercio de la capacidad que trabajar a capacidad plena, pero están trabajando, mientras que en otros lugares no. Obviamente, en este sentido, la gran excepción serían los espectáculos, el sector cultural y el sector turístico, que si bien está empezando a trabajar lentamente con turismo principalmente local, la verdad que es muy poco y siguen en crisis muy grande todavía por esto. ¿Cómo ves la gestión del gobierno en este tiempo de pandemia? El gobierno nacional, el gobierno provincial, insisto que creo que el mayor éxito del gobierno provincial, o el mayor acierto, es la restricción. Es no solamente la restricción de las fronteras, porque esto es algo como es temporal, entiendo que en algún momento se tiene que normalizar, no sabemos cuándo, pero en algún momento se va a normalizar, sino el hecho de que no haya habido tanta cantidad de fallecidos por el COVID, que eso es lo que dispararía mayores controles y mayores restricciones a las actividades económicas. Creo que eso es un gran acierto, y es sanitario, digamos. Sanitario, pero que tiene impacto económico. O sea, yo lo veo desde el lado económico, obviamente me sensibiliza y me afecta personalmente y por conciencia social de qué es lo que pasa con la salud de todos los misioneros, pero profesionalmente lo veo desde el impacto económico, y claramente el hecho de que no haya tanta cantidad de fallecidos permitió o permite de que hayan muchos protocolos aprobados de funcionamiento de actividades, y eso sin duda es una gran ventaja que tenemos en la provincia. Hoy es el aniversario de la Fundación Mediterránea, me decía, y estaban reunidos a través de Zoom, digamos. ¿Qué se analiza para mirar un poco más globalmente en el país, digamos, la situación económica? Exactamente, hoy es el aniversario de Fundación Mediterránea a nivel nacional, que cumplimos hoy 44 años de existencia, y dentro de eso, justamente en el marco de estas actividades por el aniversario, hay varias, pero hoy tuvimos una reunión por Zoom, donde participaron más de 450 empresarios a nivel nacional, y dentro de esto, aparte de otros disertantes, tuvimos como invitado a Melconian, un economista muy conocido a nivel nacional, que nos daba su visión acerca de la economía
cercana a las elecciones. Un poco eso esa es la preocupación que tienen la mayor parte de los empresarios a nivel nacional. ¿Qué visión hay al respecto? Y puntualmente con respecto a esto, apunta al hecho de que obviamente el gobierno nacional tiene incentivos a mantener los controles de tipo de cambio, a mantener los controles de precio y a tratar de mantener tanto el gasto público, el déficit fiscal y todas las cuestiones que tanto nos preocupan, pero que no son urgencia en un año electoral, por el hecho de que tiene la misma, o seguramente tendrá los mismos incentivos que todos los gobiernos de los últimos 70 años, que en años electorales aumentaron el gasto, trataron de controlar los precios, a veces artificialmente, trataron de o lograron retrasar el tipo de cambio, o sea, que no haya un ajuste de tipo de cambio, que no haya ajuste de tarifas y demás, y pisar todas estas decisiones que deberían ser periódicas justamente para que no haya ajustes drásticos o saltos muy importantes, pero todos tienen ese tipo de decisiones y ese tipo de incentivos para mantenerlo hasta las elecciones. Pero de todos modos, Gerardo, más allá de que seguramente desde el gobierno ya por una característica de estos tiempos se pretende hacer eso, es muy difícil controlarlo, sigue habiendo inflación, sigue aumentando totalmente, los precios. Y eso apunta justamente a la mayor gravedad de la situación, por el hecho de que el año pasado, justamente por la pandemia además, se tomaron medidas muy típicas de años electorales, aumento de gasto público, un déficit fiscal muy grande de más de 6 puntos porcentuales, en el marco de una caída de la economía de prácticamente 10 puntos porcentuales, un poquito más, 12 puntos porcentuales el año pasado, y con una expansión del gasto y una expansión de los impuestos, justamente una mayor cantidad de impuestos. Esto hay varios impuestos que fueron creados en el último año y medio, justamente para tratar de financiar ese gasto público, y aún así, hasta el noviembre del año pasado, la emisión monetaria estaba creciendo, o la cantidad de dinero disponible en el mercado crecía justamente porque el Banco Central emitía al ritmo del 80% anual. Obviamente eso hace de que parte de eso fue trasladado a la inflación, y es por eso que hoy tenemos a nivel nacional una inflación de cercana al 48%, 48,1%, y en la provincia de Misiones, o en realidad en el NEA, tenemos una inflación aún mayor del 52% anual. Justamente porque cuáles son los productos que nosotros consumimos, consumimos más alimentos que servicios, como lo hacen otras provincias. Pero más allá de eso, la explicación de fondo de esa inflación tan alta y tan difícil de controlar es justamente la emisión monetaria que hubo hasta el año pasado. A partir de ahí trataron de controlarlo, pero todavía hay que esterilizar esos pesos, tienen que terminar de blanquear ese impacto, y ahora entramos justamente en periodos electorales donde seguramente el gobierno va a tener nuevamente incentivos para emitir más dinero, para largar más dinero a la calle. O sea, habrá una economía hasta las elecciones, y después habrá otra economía u otro... Habrá una economía hasta las elecciones, donde seguramente vamos a seguir teniendo una inflación en torno a estos números, 40, 50 puntos porcentuales. Yo entiendo más cerca de 50 puntos que de 40. Creo que el 40 es un piso, no es un techo de ninguna manera, como lo había planteado el gobierno nacional. Un tipo de cambio que va a intentar estar pisado, el tipo de cambio oficial, y con tarifas también de servicios públicos y demás congeladas justamente por estos incentivos. Si es que no hay grandes novedades con respecto a qué es lo que suceda, por ejemplo, con mercados internacionales, el posible acuerdo con el Fondo Monetario y demás cuestiones, eso será hasta las elecciones. Después de las elecciones, obviamente, las medidas del gobierno nacional van a depender del resultado de las elecciones y del apoyo que consiga o no en el Congreso, tanto en diputados como senadores, para las medidas que quiera llevar adelante. ¿Eso impacta de alguna forma en la provincia, o la provincia ya con las elecciones realizadas anticipadamente no va a tener tanto impacto como las nacionales?
Sí va a impactar sin duda, porque el principal mercado para todos los productos que hacemos, que producimos en la provincia de Misiones es la Argentina. Son las grandes ciudades de la Argentina. Producimos madera principalmente para la industria de la construcción, para el sector de la construcción, para encofrados, para la producción de muebles también, y para madera estructural. Entonces, lo que suceda por ejemplo, con el sector de la construcción de viviendas a nivel nacional, afecta directamente a nuestra industria forestal, directamente. ¿Qué es lo que suceda con la capacidad de consumo de las familias a nivel nacional? Afecta directamente el consumo de productos de consumo masivo, como por ejemplo la yerba mate. Así que claramente nos va a afectar. No somos una isla, más allá de que tenemos unas particularidades distintas al resto del país por la frontera que tenemos, por la estructura productiva distinta, porque no producimos soja, no producimos petróleo, como otras provincias, pero no es ajeno a nosotros lo que pasa en el resto del país y estamos vinculados sin ningún lugar a dudas. Por último, en esta reunión que hubo hoy con los empresarios de distintas provincias, de estos 240 empresarios, 450 empresarios, digamos, hay una economía igualitaria o están muy distintas, porque seguramente esos 450 empresarios de distintas provincias, de distintas provincias y distintos sectores. Una de las características que tiene Fundación Mediterránea es que tiene presencia en todo el país. Son 7 regionales que hay, la de acá, la que tiene reside en Posadas, pero en realidad se dedica a todo el NEA, y a otras 7 regionales en otros lugares del país. Y tenemos justamente empresarios socios en todo el país, de todos los sectores. ¿Y participaron empresarios de Misiones también? Sí, también. Sí, ah, mira. Sí. Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Sí, de toda la región, sí. Dentro de esto, obviamente la visión es totalmente distinta. El que produce soja, al que produce metalmecánica para el agro, a lo que piensa y lo que siente un maderero, un yerbatero, o lo que puedes pensar, por ejemplo, un banco y la visión que tenga desde el sector financiero. Por supuesto, son realidades muy distintas que justamente lo hacen más rica la experiencia de compartir e intercambiar opiniones entre todas estas empresas. Se viene de todos modos, no podemos dejar de pensar el post-pandemia, ¿no? No podemos dejar de pensar cuál será la economía, de qué manera se va a tener que encarar luego de la pandemia, que esperemos pronto termine, ¿no? Pero mientras tanto hay una disparidad de ideas con respecto a la economía en el país, ¿no? Sí, totalmente, pero además de esto, tengo que sumarle algo adicional. No solamente la cuestión partidaria, ideológica, de cuáles son los modelos de país, sino también se está replanteando, se están repensando la economía y los hábitos de consumo y los sistemas productivos a nivel internacional, que hace que, por ejemplo, seguramente nos vamos a olvidar el hecho de que, o la realidad de que hoy en día prácticamente gran parte de la industria a nivel mundial está concentrada en China. Seguramente se descentralizará esto. También muchos hablan acerca de una vuelta a la naturaleza, una vuelta a la vida más sana, una vuelta a las ciudades más pequeñas y demás, y a las actividades al aire libre. Y esto implica pensar también desde la inserción en el mundo, a qué productos nos vamos a dedicar, si seguimos haciendo lo mismo, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿Con qué procesos productivos? Y esto realmente se vuelve muy, pero muy interesante, porque tenemos que repensar la inserción internacional que va a tener nuestro país y nuestra provincia, y también los procesos productivos para poder insertarnos mejor con qué productos y con qué procesos en ese nuevo mundo que se genera. ¿Y qué papel vamos a cumplir? Totalmente. Nada menos. Gracias, Gerardo, como siempre, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto aprender algo más de economía o de saber de la economía de alguien que juega
para mí en primera, está ahí en esa Fundación Mediterránea, reuniéndose a través de Zoom en este tiempo con muchos empresarios del país. Nosotros nos vamos, les prometemos, si Dios quiere, reencontrarnos el próximo martes aquí en el foro, aquí en Misiones 4. Muchas gracias.